porque aquí nos convocan las revoluciones que hicimos. Sí, puede ser, pero aquí también nos convocan las revoluciones que haremos en nombre de la libertad, de la inclusión y de la justicia. Porque ¿acaso ser revolucionario no es pelear por la igualdad, por la legalidad, por la libertad? Ser revolucionario no es pelear para que todos seamos iguales en función de nuestros talentos y virtudes y no por la condición económica. Somos eso. Nacimos a la vida revolucionaria para ser portadores de esa bandera que aquí tenemos, que se izaba al revés en tiempos de guerra con el celeste arriba y el blanco abajo. No hay una sola revolución en este país que no tenga una bandera blanca y celeste del Partido Nacional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguro de Paro, el podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. Le doy la bienvenida a mi amigo Sergio Pintado. Muchas gracias, Agustín Zavala, por esa tan calurosa bienvenida. Y bueno, otra vez nos toca un episodio bastante relacionado con los últimos acontecimientos y esta vez con el fallecimiento, la desaparición física de Jorge Washington Larrañaga, actual ministro del Interior en funciones y bueno, como todo político que está en un cargo ejecutivo en funciones y bueno, y fallece, genera todo un cambio, un sacudón en el sistema político. Sobre todo cuando estas muertes se dan de una forma tan repentina y que sacude tanto, ¿no? Hay que decir que Larrañaga tenía una agenda programada para el mismo sábado en el que muere y bueno, eso es la muestra de lo disruptivo que fue su muerte, ¿no? El sacudón que dio. Por supuesto que, bueno, las condolencias del caso a familiares, amigos, a votantes, a militantes o a personas que simpatizaban con Larrañaga, desde aquí, obviamente con todo el respeto del caso. La idea un poco es hablar, no vamos a irnos en elogios a Larrañaga, que ya han habido muchísimos. Ya se han encargado otros de hacer eso. Por supuesto, y está claro que era una figura por demás importante. Tenemos un episodio de la primera temporada dedicado a Larrañaga. Larrañaga ha estado bastante presente en el Seguro de Paro, ¿no? Hemos dedicado uno particularmente especial a él y su política en seguridad, su visión sobre la seguridad pública, y también fue protagonista en segundo plano del capítulo sobre la política de drogas que hicimos, donde aparecía la figura del Ministerio del Interior como solicitante, por ejemplo, de las identidades y las ubicaciones de los clubes canábicos. Pero lo que intentamos hacer hoy es un poco tratar de reconstruir un poco la figura de Jorge Larrañaga, discutir un poco sobre si estaba en su mejor momento, como algunos señalaron. Claro, eso es una cosa que por lo menos a mí, y creo que a vos también te pasó y a mucha gente, llamó la atención, ¿no? Luis Lacalle Pou, el presidente, que también de alguna manera anuncia o oficializa el fallecimiento de Larrañaga, cuando, si bien había algunas informaciones, él, bueno, cuando él lo tuitea ya nadie le quedaban dudas de que eso estaba confirmado. Elige a través de Twitter decir que Larrañaga estaba en su mejor momento y que es algo que ya de pique, bueno, llama la atención y me parece que bien vale la pena ponerlo en discusión. No por decir que, bueno, no para hablar de sus momentos personales, sino, bueno,
es raro decir que Larrañaga estaba en su mejor momento cuando de pique uno puede decir es una persona que hace 2 años, en 2019, fue candidato o precandidato a la presidencia y termina perdiendo. Y bueno, también este cargo del ministro del Interior, que es lo que para Lacalle Pou le venía tan bien, en realidad también es el testimonio de una derrota política que se acumula a derrotas de años anteriores. Sí, ¿no? que tal vez no es su mejor momento, pero sí fue quizás un repunte, ¿no? del bajón que había conseguido, que había tenido en su carrera política después del 2014 primero y después del 2019 después. Pero para hablar de los mejores momentos o los momentos de Larrañaga es importante ver cómo surge, ¿no? Esta figura. El Partido Nacional tiene tradicionalmente líderes en el interior del país, ¿no? Es el partido político con mayor representación política en el interior del país y que forja mejor eso que se llama el caudillismo, ¿no? Esas figuras que aparecen en los pueblos, en las ciudades del interior, con fuerte presencia en esos lugares. Y el Partido Nacional es un ávido generador de esos personajes. Y Larrañaga era uno de ellos, ¿no? Claro, de hecho es algo que debe ser muy particular a nivel mundial, que un partido tenga la hegemonía que tiene el Partido Nacional en el interior del país y aún así le cueste tanto llegar a la presidencia, producto de los problemas que tiene para ganar elecciones en la zona metropolitana, ¿no? Pero aún así, no todos los líderes regionales o departamentales que a veces obran casi como señores feudales, ¿no? Se me viene a la mente personajes como Juan Chirucci en San José, o bueno, algunos otros, como puede ser el mismo Antía en Maldonado. Hay muchos casos, ¿no? De esos. No todos tienen la habilidad o logran construir efectivamente espacios que lleguen a trascender con posibilidades reales a nivel nacional. Y Larrañaga es casi que el único que en los últimos 30 años ha podido liderar ese proceso, y desde una intendencia como la de Paysandú, que gana en 1989, y bueno, tiene muy dos joven, ¿no? periodos. Sí, él no llegaba a los 40 años cuando gana la primera vez en la intendencia de Paysandú, y Larrañaga fue una de las cosas que logra Larrañaga después, ya ganando la elección en su departamento, es lograr mayor visibilidad. Ya en el segundo periodo ya tenía un trato más con la capital, y entonces ya había logrado una mayor visibilidad, pero había logrado, o por lo menos empezó a construir un liderazgo en el interior del país, donde los diferentes líderes, estos regionales que hablábamos, caudillos, se metían detrás de su bandera, ¿no? Había logrado eso, conformar un grupo de dirigentes del interior político que lo seguían. Claro, hay que mencionar ahí, se me ocurre Eber da Rosa en Tacuarembó, estaba en aquel momento Domingo Burgueño en Maldonado, que es un poco el antecesor de Enrique Antía, ¿no? Antía sigue ese liderazgo en Maldonado. Carlos Moreira, Walter Zimmer también en Colonia, igual que Moreira. Algunos liderazgos que Larrañaga, que si bien existían en los departamentos, Larrañaga tiene un poco la visión de empezar a cohesionarlos, digamos, a pensar, hagamos un espacio político alternativo al herrerismo, ¿no? Porque, digamos, en aquella época era el herrerismo que todavía mantenía la figura de Lacalle como con una importancia relevante, digamos. Había, sí, quizás los liderazgos que desafiaban al herrerismo en Montevideo eran los de Juan Andrés Ramírez, claro, y los de Alberto Volonté, pero que ya venían a finales de los 90 desgastados un poco por la elección del 94. Hay que recordar también que uno de los liderazgos del interior importantes que en la década del 90 deja de estar abruptamente también es el de Villanueva Saravia en Cerro Largo, que termina siendo... muere trágicamente, circunstancias que nunca terminan de quedar claras. Larrañaga vio un poco ese espacio, ese hueco, y logra llegar al año 1999 ya con cierta relevancia. Ahí termina haciendo un acuerdo con Juan Andrés Ramírez, pero ya con
disputándole la hegemonía del Partido Nacional al herrerismo, que había llegado, que había sido la fuerza predominante históricamente dentro del partido, ¿no? Este continuador del wilsonismo, si se quiere decir, o por lo menos esta construcción a posteriori que se ha hecho como de Larrañaga como un continuador del wilsonismo, lo encontró en oposición al herrerismo, primero de la calle Herrera y después de la calle Pou, ¿no? Cuando todo parecía pensar de que Larrañaga iba a terminar siendo el referente, el líder del Partido Nacional, aparece un heredero de Luis Lacalle Herrera que le termina disputando, lo termina sacando del liderazgo del partido a Larrañaga, que había construido todo eso que habíamos hablado, ¿no? Es cierto, de hecho Larrañaga tiene la elección de 2004, hay que decir que es casi, uno puede decirlo así livianamente, que son de esos líderes políticos que terminan siempre encontrándose con las circunstancias equivocadas, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado en algún otro episodio, pero Larrañaga lo repetía, eso de perdí contra el mejor Tabaré Vázquez, ¿no? Uh-huh. Larrañaga en el 2004 logra el 35%, la primera vez que era precandidato, le gana la interna a Lacalle, que era, bueno, casi el mismo efecto que cuando Lacalle le gana a él, ¿no? Casi un cambio de época. Larrañaga logra ser el candidato, logra ser la sorpresa de la oposición, de la derecha uruguaya, de los partidos tradicionales que venían muy cascoteados por el gobierno de Jorge Valle, pero bueno, tenían frente a Tabaré Vázquez en su mejor momento, ahí sí, y que, bueno, gana en primera vuelta un resultado que era indiscutible. Digamos que se podría decir que fue perdedor de la circunstancia histórica, ¿no? Porque estaban todas las circunstancias dadas en el 2004 para que el Frente Amplio ganara el gobierno, y más allá de que Larrañaga termina siendo él o uno de los candidatos mejor votados del Partido Nacional, no le da para alcanzar el gobierno, y eso sobra naturalmente de la circunstancia política, de que el momento estaba hecho de un cambio de época en el que por primera vez en la historia iba a gobernar la izquierda. Es interesante mencionar lo que pasa en 2009 y 2010, digamos, porque Larrañaga en 2009 vuelve, ahí sí pierde la interna con Lacalle Herrera, termina aceptando en esa cosa un poco a regañadientes ser el candidato a la vicepresidencia, ¿no? Integrando la fórmula con Lacalle. Queda como un poco sabido por todos los uruguayos que no estaba cómodo en ese lugar y que realmente Larrañaga no se lo veía pasando bien en esa fórmula con Lacalle, con quien se había enfrentado bastante fuerte durante la campaña. Y de hecho, a tal punto que en 2010, ya con Mujica asumiendo la presidencia y con Lacalle Herrera más afuera que adentro de la política, Larrañaga da un paso y dice, bueno, intenta quedarse, a pesar de haber perdido la interna, con el liderazgo del Partido Nacional, y es el que va a pedirle a Mujica reuniones, se reúne ahí un par de veces con Mujica, le propone acuerdos en temas de educación, habla también de seguridad ya en esa época, queriendo un poco empezar a construir lo que en 2014 uno podía pensar que iba a ser fácilmente de Larrañaga, por ya su tercera elección, ya con una madurez indiscutible, y bueno, es ahí donde empieza a aparecer Lacalle Pou, le termina cambiando las reglas. Es que el camino allanado estaba con la derrota del Partido Nacional en las elecciones nacionales de 2009. El camino estaba allanado para Larrañaga, ¿no? Larrañaga empieza a hacerse un lugarcito ahí en las discusiones políticas, yendo a hablar con Mujica, presentándose como el verdadero actor dialoguista del Partido Nacional. Y cerca del 2014 se da el sacudón, que es la aparición de Luis Lacalle Pou como candidato. Y bueno, ya con la elección consumada, la derrota de Larrañaga, y ahí sí yo creo que el punto más bajo de su carrera. Así como habíamos dicho que el 2004 lo había encontrado siendo el candidato más votado del Partido Nacional en su historia, tal vez ahí sí en su mejor momento, ¿no? Consolidando todo el trabajo que había hecho de liderazgo en el interior del país, llegando a la capital con un fuerte peso. En el 2014, 10 años después de esa elección, lo encuentra
no voy a decir por el piso, pero lo encuentra bastante desmejorado. Sí, bueno, ahí se da aquel famoso discurso de la escalera, ¿no? Voy a subir por última vez la escalera del directorio del Partido Nacional. Las circunstancias, luego, él realmente en ese momento tiene la intención de alejarse un poco, de no continuar la campaña política en lo que quedaba, en ese mes que quedaba hasta la segunda vuelta, hasta, digamos, primera vuelta y segunda vuelta. Después, bueno, son los propios dirigentes de Alianza Nacional, sobre todo Guillermo Besosi de Soriano, el propio Sergio Botana, dirigentes que no solo tenían previsto volver a presentarse a sus respectivas intendencias, sino que lo necesitaban también para ganarse un lugar en las listas e ir al Senado, ¿no? Que es un poco también esas cosas que uno tiene que entender de la política, que a veces los líderes no solo, si bien son líderes, a veces también son un poco esclavos de su propio liderazgo. Entonces, cuando los que vienen abajo le exigen que... Esto le pasó a Daniel Martínez también con la candidatura a la Intendencia de Montevideo en 2020, ¿no? Los propios seguidores, ¿no? Los propios dirigentes que vienen de atrás le dicen al líder: no te puedes retirar porque me dejas en banda sin un liderazgo claro. Eso le pasó a Larrañaga, tuvo que aceptar ser candidato a vicepresidente por la calle Pou, con la calle Pou en 2014, y bueno, nuevamente termina perdiendo, y ya dejando a Larrañaga con el último aliento. Y bueno, esa nueva versión de Larrañaga que se ve en ese último gobierno de Vázquez, mucho más vinculado a la seguridad y a la mano dura, claro. Que bueno, que ya hemos hablado de eso. Exactamente. Si nos vienen siguiendo en el capítulo dedicado a la política de seguridad de Larrañaga, decíamos que Larrañaga se había presentado, un poco lo mencionábamos hoy, en el momento en el que el Partido Nacional pierde la elección en el 2009, Larrañaga se muestra durante el gobierno de Mujica, bastante allegado a Mujica, que decir eso. Mujica fue uno de los personajes políticos del Frente Amplio que más sensible se mostró con la partida de Larrañaga. De hecho, lo catalogó como un amigo, incluso, algo bastante fuerte en la política, digamos. Exacto. Entonces Larrañaga había mostrado un perfil en ese 2009 durante todo el gobierno Mujica. Ese perfil mostrado por Larrañaga se desvanece y aparece otro en el 2014, cuando la demanda por seguridad era mucho mayor y había ahí un tesoro político. Larrañaga lo encuentra, lleva adelante un intento de reforma constitucional, no gana la reforma constitucional, no gana la elección y termina yendo al Ministerio del Interior. Claro, creo que ahí uno podía pensar realmente que era el final. Creo que muchos podíamos pensar que era definitivamente el final de la carrera política de Larrañaga, ¿no? Perdiendo esa interna, sabiendo que él mismo lo había dicho, no iba a integrar nuevamente una fórmula con la calle Pou, quedando además en tercer puesto detrás de Sartori, una persona que viene de la nada, con todo lo singular de Sartori. Realmente fue un resultado malísimo para Larrañaga. Realmente ahí creo que si Larrañaga en ese momento decía, bueno, me alejo de la política, hubiera sido entendible. Creo que nadie hubiera dicho que eso le sorprendía. Sin embargo, él termina aceptando de alguna manera, supongo que obviamente luego de que se consuma la victoria del Partido Nacional, y a mi entender, supongo que la posibilidad de integrar un gobierno del Partido Nacional después de tantos años, bueno, tenía que ser un aliciente para que aceptara ocupar un cargo, además de la importancia del Ministerio del Interior. Creo que hay un poco aquello de que dice Mujica, de la tumba de los cracks, ¿no? La calle Pou de algún modo también le da mucho más un compromiso que una vidriera para lucirse, ¿no? Con el Ministerio de Interior en las condiciones en las que lo tomaba, ¿no? Esas condiciones que mostraron a un ministro del Interior, o por lo menos lo que se ha sabido en estas horas, ¿no? De cómo era Larrañaga trabajando como ministro, que muchos han destacado como una grandeza y como un acto casi heroico, su intensidad en el trabajo, ¿no? Incluso el senador Manín Ríos dijo en una entrevista radial que el propio trabajo de Larrañaga lo había llevado un poco a descuidar su salud, incluso su familia. Creo que solapadamente varios dirigentes dieron a entender eso, y también sirve para preguntarse un poco
por lo menos poner un poco la visión crítica de hasta cuándo se sigue enalteciendo, ¿no? Esa cosa de morir en el cargo. Sí. Y en la historia del Uruguay hay muchos casos de gobernantes que terminan con su salud muy deteriorada, ¿no? Y podemos ir desde Tabaré Vázquez recientemente hasta Eleuterio Fernández Huidobro más atrás, Jorge Menéndez. Hay varios que han pasado por esa situación y bueno, uno parecería que no es lo ideal que un cargo político, un cargo público deteriore la salud de los dirigentes de esa manera, porque no es normal en ningún trabajador, ¿no? Que esté en la posición que esté. No, sin duda a nadie, o por lo menos hablo por mí, a nadie le gustaría morir trabajando, ¿no? No es algo que uno quisiera. Pero también eso cimentó o contribuyó a la creación, o por lo menos al fogoneo de una épica, ¿no? De este episodio que sucedió, ¿no? Eso de que el blanco tiene que dejarlo todo el tiempo, ser intempestivo, gritar más de lo que se debe. Me parece que eso también, lo que sucedió en estas últimas horas, hubo un fogoneo de esa épica, ¿no? De la muerte por la patria, de la muerte por el Estado, de la muerte, no sé. Hay algunas cosas interesantes que tienen que ver más con el campo simbólico, ¿no? Que se han desatado un poco con la muerte de Larrañaga. Y esto quizás es más para un semiólogo, pero creo que podemos comentar por lo menos cosas que llamaron la atención. Una de ellas es la actitud de Lacalle Pou, ¿no? Que nadie podía discutir que no tenían la mayor sintonía con Larrañaga, por lo menos hasta el comienzo de este gobierno, ¿no? Eran naturalmente rivales en la interna del Partido Nacional, y sin embargo Lacalle Pou digamos, no intentó ocultar para nada eso de sentirse muy triste, muy conmovido, ¿no? Se lo vio como lloroso, con palabras muy emotivas, ¿no? Incluso hablando, participando tanto del velatorio en Montevideo como también del entierro en Paysandú, y dedicando unas palabras a sus hijos. Lacalle Pou quiso evidentemente mostrarse muy dolido por la muerte de Larrañaga. No digo que esto no sea honesto, pero sí llama la atención, bueno, ¿qué pasó con esa? De algún modo Lacalle Pou también se apropia de Larrañaga como factor político, digamos. Y bueno, eso sí creo que es una de las cosas interesantes. La otra quizás, bueno, la construcción de ese relato de Larrañaga como líder de la policía, ¿no? Y desde esos videos que circularon con patrulleros con las sirenas prendidas, ¿no? O efectivos policiales haciendo una venia en honor a Larrañaga. Eso también es una construcción que creo que también tiene mucho que ver con aquello de pegarle a la gestión de Bonomi, ¿no? Con esa cosa de bueno, que el Frente Amplio nunca entendió a la policía y ahora sí hubo un líder que se ganó el corazón de los policías. Hay que decir también que Larrañaga es el ministro, el personaje que lidera la gestión del ministerio, que logra, a través de diferentes mecanismos constitucionales como la ley de urgente consideración, lograr de alguna forma algunos reclamos que tenían los policías, ¿no? Me parece que en ese sentido sí, Larrañaga termina aprovechando ese rédito político de haber liderado o por lo menos empezar con los cambios que la policía reclamaba, ¿no? Mayor respaldo, no sé, hay que definir qué es lo que se quiere decir con dar mayor respaldo a la policía. Sí, bueno, pero básicamente es mejorar las leyes que permitan actuar a la policía. Los ¿no? cambios en la LUC que tienen que ver con legítima defensa es un caso concreto y muy claro, pero además, bueno, hay un respaldo político de ir a los actos, de saludar a los policías, de poner a la gente policial como bueno, ahí en un destaque público con videos en redes sociales. Bonomi también lo hizo en alguna manera, pero evidentemente esto con esta cosa de cambio de signo político de gobierno del Partido Nacional, creo que sintonizó un poco mejor y tuvo una gestión bastante más atenta a los corporativismos policiales que otras gestiones anteriores. Hay una canción de una partida que sale
de Santa Clara. Y cuando están saliendo de Santa Clara, una descarga de fusiles deja caído el tendal. Y solo uno de ellos se salva. Y relata cabalmente la agonía de ese paisano, que no se quería rendir, que estaba cascoteado, pero que lo último que quería hacer era desvanecerse. Cuando llega al campamento, los centinelas se dan cuenta que él ya viene rumbo a morir y por ende no lo frenan. Y cuando llega a donde tenía que llegar, nos regala una frase que nos retumba en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Jorge en este momento? Se está firmando con ese apero tan lindo que usaba. Se echó el gorro panza de burro que a veces usaba ese sombrero para atrás. Se lo pone en el pecho y dice: presente, mi general. Muchas gracias. Hablábamos de la figura de Larrañaga en pasado, ¿no? Pero también vale la pena hablar un poco en futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué deja la figura de Larrañaga hacia el futuro? ¿Y cuál es ese espacio que queda ahí? Teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, ¿no? De ese perfil wilsonista, de ese perfil del interior y sobre todo ese perfil alternativo o cuestionador de la hegemonía de la calle Pou en el Partido Nacional, que al parecer hoy es casi total, ¿no? Sí, uno de los puntales que repasábamos en el bloque anterior era ese liderazgo que había forjado Larrañaga en el interior del país, que había encolumnado a varios dirigentes políticos del interior, que en las elecciones de 2019 ya habían empezado un poco a jugar su juego, ¿no? Por fuera de la Alianza Nacional. Sí. ¿No? Aparece el famoso grupo de los intendentes. Hay como un resurgimiento de ese grupo de los intendentes. Se termina llamando Más País. Más País. Un poco con el liderazgo de Enrique Antía, también de Sergio Botana, Enrique Antía de Maldonado, Sergio Botana en Cerro Largo. Adriana Peña también, si no me equivoco. Y de alguna manera también eso que hablábamos de ese mal momento de Larrañaga facilita que algunos dirigentes se le empiecen a escapar, ¿no? Claro. Cabe preguntarse, bueno, ¿qué pasa? Porque si bien se empezaban a escindir de alguna manera, está también el caso de Jorge Gandini en Montevideo, sí, que conforma Por la Patria, que es una especie de es el rememorar aquel lema de Wilson Ferreira, pero bueno, en una nueva versión fuera de Alianza Nacional, pero apoyando la precandidatura de Jorge Larrañaga. En el 2019 se dio como un hecho particular donde la Alianza Nacional, ese sector que había conformado Larrañaga, se empieza a resquebrajar primero con esa búsqueda de los intendentes de un lugar propio, y también aquí en Montevideo los sectores de la Alianza Nacional vinculados a la capital, como es el Movimiento por la Patria de Gandini, empieza a intentar encontrar su propio camino. Vinculado a la Alianza Nacional, ¿no? Porque Gandini apoya la reforma constitucional, vivir sin miedo, pero marcando su diferencia, ¿no? Y yo creo que ahora hay una pregunta que por lo menos subyace todas estas cosas que estábamos hablando, es si en el Partido Nacional que tenía Jorge Larrañaga y en el Partido Nacional que no lo va a tener, hay wilsonismo. Si el wilsonismo es una corriente ideológica presente en el Partido Nacional con Larrañaga, y si va a ser una presencia ideológica en el Partido Nacional sin Larrañaga. Claro, creo que ahí, y esto quizás es mucho más especulación que datos concretos, pero creo que ahí se enmarca un poco la rápida reacción de la calle Pou, que, vuelvo a repetir, no digo que no sea honesta, pero sí es políticamente rapidísima de apropiarse de Larrañaga y decir, bueno, yo voy a reivindicar a Larrañaga como mi ministro, como el mejor ministro del Interior, logrando que prime esa reivindicación sobre la reivindicación de un líder wilsonista o ex-wilsonista alternativo al liderazgo de la calle Pou, ¿no? Porque la calle Pou logra de esa manera que
la reivindicación de Larrañaga, que obviamente va a seguir y seguirá en los próximos años por parte de dirigentes, militantes, lo que sea, se mantenga cercana a él, digamos, y no se empiece, no que la figura de Larrañaga sea una inspiración para movimientos cuestionadores dentro del Partido Nacional. Claro, ¿no? hay que decir, recordaba, pensando en este episodio, recordaba el capítulo que hicimos en el inicio de esta temporada, hablando del Partido Colorado, ¿no? Y de la forma que había logrado el Partido Nacional y el herrerismo en particular, un poco de comerse por las puntas al Partido Colorado, ¿no? Y me parece que en este caso particular, y no es algo nuevo de ahora con la muerte de Larrañaga, sino es algo que ya se viene dando de años anteriores y desde la conformación del gobierno sobre todo, del herrerismo fagocitándose a Alianza Nacional y al abolicionismo, ¿no? Hoy es difícil pensar un partido nacional que no tenga a la calle Pou y al herrerismo y a toda la corriente de su sector, ¿no? Álvaro Delgado, Martín Lema, todo el lacayismo ese puro. Ese neoherrerismo que Exacto. Significa la 404, Exacto. el aire fresco. Es difícil pensar un partido nacional que tenga, por lo menos en lo que se ve ahora, algo que le dispute al herrerismo y a la calle Pou, ¿no? Su liderazgo. Creo que sí, estoy de acuerdo contigo en que realmente es cierto que todavía estábamos en un periodo, en la primera mitad del gobierno, y todavía es difícil un poco plantarse mucho con disputas internas. Claro. Pero no han habido, o no parecen haber demasiados, o por lo menos un sector organizado que pueda, no te digo cuestionar al presidente, pero sí marcar diferencias o marcar matices. Se me ocurre que quizá una de las figuras que más lo ha intentado desde el Senado es la de Sergio Botana, un poco por esa su propia impronta un poco desfachatada y que sin importarle mucho las consecuencias a veces de lo que dice, ha tratado de construir un relato diferente, sobre todo muy, muy centrado en lo del interior, que ha sido un poco paralelo al de Larrañaga, ¿no? De hecho estaban anteriormente integraban Alianza Nacional, claro, los dos. Quizás Botana puede ser uno de esos continuadores, ¿no? Con ese perfil, caudillo del interior, que ya tiene un conocimiento, ya es conocido en Montevideo, claramente. Se me ocurre que puede ser unas alternativas. No hay muchas más, si uno se puede ver, por más que haya dirigentes obviamente vinculados a Larrañaga, que tengan cierto conocimiento. El de Gandini, es una gran incógnita en cuanto a, ¿cuándo llega esa proyección de Gandini, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo le llegará el momento a Gandini, no? Hay que recordar que Gandini, en las elecciones que Daniel Martínez no termina siendo candidato, la del 2010, Gandini parecía ser que iba a ser el candidato del Partido Nacional y después de la concertación. Después terminó siendo el candidato del Partido Nacional en esa elección, terminó siendo Álvaro Garcé. Claro, a Gandini lo termina matando la propia creación de la concertación. Y el propio liderazgo de la calle Pou es el que saca a Gandini y pone a Álvaro Garcé. En ese sentido le pasó algo muy parecido a Daniel Martínez, ¿no? Llegó a incluso a presentar su campaña, su imagen, su logo, y terminó no siendo candidato. Es como Gandini, esas figuras, esos juveniles de equipos de fútbol que nunca terminan de explotar, Sí, porque le traen el nombre de afuera, ¿no? Es como... Porque en la elección del sustituto de Larrañaga también sucede algo parecido, ¿no? Hace muy pocas horas, hoy es lunes 24 de mayo, hace muy pocas horas el presidente de la calle Pou confirmó a Luis Alberto Heber como ministro del Interior en reemplazo de Larrañaga y nombró a José Luis Falero, otro hombre de su riñón, en el Ministerio de Transporte, ese lugar que deja Luis Alberto Heber por vía interior. No, uno pensaba, o por lo menos suponía, que de alguna forma ese lugar que había conseguido Larrañaga en el gobierno iba a terminar estando o en el Alianza Nacional o por lo menos en alguna persona vinculada a ese sector político, ¿no? Claro, tiene mucho que ver con eso que decíamos de esa reivindicación de Larrañaga, ¿no? La calle Pou en pocas horas
no solo lo reivindica emocionalmente, sino que rápidamente coloca un sustituto de su confianza, de su sector y de su sintonía política, dejando totalmente por fuera a el sector que lideraba o que todavía lideraba Jorge Larrañaga, ¿no? Y bueno, creo que eso es toda una demostración política, ¿no? No va a haber más espacio para Alianza Nacional. Uh-huh. Si incluso con el fallecimiento de su líder no se respeta, digamos, ese lugar en cuanto a distribución de cargos, con la importancia que tenía un cargo de ministro del Interior, por más que uno pueda entender que no había figuras tan relevantes como la de Larrañaga, pero uno podía esperar que, bueno, si el Ministerio del Interior no iba a ser, que el Ministerio de Transporte sí lo fuera. Sí, digamos. Claro, o lo que sucedió cuando se dio la salida de Talvi, ¿no? Talvi termina saliendo de Cancillería termina quedando en manos de un hombre de la calle Pou, como es Francisco Bustillo, pero el Partido Colorado termina asumiendo el Ministerio de Ambiente, ¿no? Con Adrián Peña. En este caso no se dio eso. Y también la calle Pou termina rodeándose mejor de su gente, ¿no? De esa gente que veníamos repasando en capítulos cada vez más rápido, ¿no? Ya creo que podemos construir o concluir un patrón claro, ¿no? La calle Pou, cuando las cosas se ponen bravas, digamos, no anda con vueltas y vuelve a confiar en su gente muy cercana. Sí. Ahí el reparto de cuotas da la impresión de que es muy inicial y que, bueno, el que no lo aprovecha lo pierde, digamos, y eso ha sabido mostrárselo un poco a los socios de la coalición, pero además dentro del Partido Nacional, ¿no? Es muy claro que la calle Pou, donde quede un espacio libre, él lo va a ocupar, digamos. Exacto. Él no va a esperar que otro sector se fortalezca en la interna, en su propia contra, o que o ni siquiera, bueno, respetarle los lugares que ya había ganado. Claro. El que lo pierde, digamos. Sí. Cabe preguntarse entonces qué es lo que va a pasar con la Alianza Nacional, ¿no? Si es que va a haber una Alianza Nacional que perdure en estos meses y se presente como una alternativa política a la interna del Partido Nacional. Porque uno podría decir, bueno, los principales dirigentes de la Alianza Nacional hoy están, o por lo menos los dirigentes o los actores vinculados a la Alianza Nacional están repartidos hoy en la dirección del Ministerio del Interior. Santiago González, o en intendencias, o en intendencias o en el propio Parlamento. Pero para graficar un poco esa disputa interna en el Partido Nacional, ¿qué sucedería, por ejemplo, con los jerarcas de la Alianza Nacional que están en el Ministerio del Interior hoy con una conducción que ya no es la de Jorge Larrañaga, es la de Luis Alberto Heber, ¿no? Que va a llegar, más allá de que se diga de que va a continuar el trabajo de Larrañaga, es Luis Alberto Heber. Uno no esperaría que Luis Alberto Heber deje hacer sin decir a los que están abajo. Está claro que más allá de lo que pueda hacer concretamente la gestión en temas de seguridad, acá estamos hablando de que Luis Alberto Heber, hay pocas cosas más herreristas que Luis Alberto Heber, digamos, por definición. Exacto. Entonces, eso sí es un mensaje. Por más que, bueno, la calle Pou tenga una confianza extrema en Heber, y bueno, creo que quizás incluso a nivel muy íntimo del círculo de la calle Pou esto pueda ser, un reconocimiento de que Heber, por su lealtad a los Lacalle, ¿no? Tanto a la calle Pou como a su padre, se merecía algo más que el Ministerio de Transporte. Hay que decir que Heber tomó la posta de liderazgo del herrerismo entre la salida de la calle Herrera y la aparición de la calle Pou, ¿no? Heber iba a ser el candidato del Partido Nacional en las elecciones presidenciales, o por lo menos eso parecía ser, ¿no? Quizás es como el Gandini del herrerismo, sí, ¿no? Ahí está. Heber nunca llegó a tener como o yo lo emulo mucho a un Michelini, por ejemplo, en el Frente Amplio, ¿no? De esos actores políticos que son necesarios en los partidos y en las bancadas, digamos, van al choque y defienden los ideales y sus líderes a muerte, pero nunca llegan a tener, bueno, la simpatía política que les permita una candidatura o un liderazgo propio, digamos.
se me viene a la mente, y ya para ir cerrando, quizás unas declaraciones de Gandini mismo en una entrevista reciente en el diario El País, que hablaba ya de la necesidad o reconocía de, bueno, en 2024 tiene que haber otro precandidato que le dispute la candidatura única del Partido Nacional al sector de la calle Pou, claro, ¿no? Donde puede estar Álvaro Delgado, Beatriz Argimón. Sí, hay varios niños para ese trompo. Sí. Bueno, Gandini lo planteaba, y quizás él mismo me imagino que tiene toda la voluntad de serlo. Creo que también la calle Pou lo sabe y un poco trata de darle cada vez menos espacio, porque bueno, serán sus contrincantes y también tendrán que tener su vidriera de aquí a 2024. Exacto. Yo como reflexión final nada más quiero comentar que me parece que la muerte de Larrañaga tan repentina y tan choqueante, me parece que dentro de 20 años, cuando los libros de historia hablen de los años 20 en Uruguay, me parece que los episodios como esto, ¿no? Como el cambio de gobierno, como la muerte de un ministro del interior de esta forma, me parece que van a estar ahí adentro, ¿no? Como parte del proceso de cambios que está viviendo la sociedad uruguaya. Me parece que cuando los libros de historia hablen de estos años, la muerte de Larrañaga va a aparecer como un mojón en esa lógica de cambio. Hay como un olor constante a cambio de época, digamos, que estamos viviendo, y creo que todavía no terminamos de asimilar. Lo de Larrañaga es quizá mucho más temprano de lo que uno podía prever, obviamente, pero sí, estoy de acuerdo con eso que decís. Con esto nos despedimos, les agradecemos por escucharnos, les pedimos que nos sigan, que nos compartan, que comenten entre sus pares sobre este podcast. Muchas gracias y hasta el episodio que viene.